Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar sobre uno de los días más importantes de la clase obrera. Hoy vamos a hablar sobre el 1 de mayo. Bien, el 1 de mayo es un día que a lo largo de la historia ha sido de gran importancia para los movimientos obreros y que hoy en día se ha convertido, pues en una fiesta que llevan a cabo partidos y grupos que son serviles al sistema, reformistas, que no quieren cambiar nada. Pues todos sabéis aquí en España, ¿no?, que la manifestación que se hace el día 1 de mayo no es más que una fiesta para defender al PSOE y con sus muletillas dando vueltas por ahí, donde todos los grupúsculos que van de revolucionarios se juntan para hacer más grande la manifestación del gobierno y que no tiene nada de combativo. Sin embargo, este día, a lo largo de la historia, sí que ha sido un día de lucha y sí que ha sido un día que los comunistas reivindicamos. Es un día que tuvo su origen en el movimiento obrero americano, como veremos ahora en un rato, y que rápidamente fue expandiéndose por todo el mundo el día de la celebración del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, y que ha servido al movimiento obrero como un día de lucha, un día de reivindicación y un día de avance en los derechos de los trabajadores, y que también, pues ha sido un día que los comunistas, como hemos dicho, reivindicamos. Fuera de esas fiestas y esas manifestaciones de batucadas que llevan a cabo hoy en día, que lo único que hacen es desmerecer lo que ha sido la lucha y los muertos por la revolución. Bueno, para entender por qué se celebra el 1 de mayo tenemos que retrotraernos hasta finales del siglo XIX, concretamente en Estados Unidos en 1886, donde, al igual que en otras partes del mundo, los obreros tenían unas condiciones laborales lamentables. Tenían jornadas larguísimas, de 16 horas o más. Encima sus hijos tenían que ir a trabajar también a las fábricas, donde estaba totalmente normalizado el trabajo infantil. No tenían derechos de ningún tipo. Y una de las reivindicaciones que más encabezaban las luchas en esa época era la reducción de la jornada para conseguir esa jornada de 8 horas bajo, pues lo que sería la consigna de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la casa. Dentro de todo ese tipo de protestas, concretamente, se produjeron unos altercados en la ciudad de Chicago, de los cuales se conmemora a partir de ellos el 1 de mayo. De esta forma, en el marco de estas reivindicaciones, se celebra una huelga que empieza el 1 de mayo de 1886. En ciudades como Chicago, donde la represión y las condiciones laborales eran aún peores, la huelga empezó el día 2 y fue disuelta por la policía de una manera violenta. De esta forma, el día 3 se produjo otra concentración en una de las fábricas de Chicago, donde a la salida de un turno los rompehuelgas y demás esquiroles empezaron a enfrentarse a los trabajadores, ante lo cual la policía abrió fuego matando a varios trabajadores. De esta forma se produjeron 6 muertos y decenas de heridos. Tras esto, quiero leeros un comunicado que se emitió en la época, que fue redactado por el periodista Adolf Fischer, en el que llamaba a los trabajadores a esa acción, ¿no? Y decía: trabajadores, la guerra de clase ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco responderemos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar a las armas. Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vinos costosos y se bebían a la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas los que sufrís, tened coraje, esclavos, levantaos. Podemos ver en este comunicado la intención, obviamente, revolucionario y de tomar sus derechos al asalto, que obviamente no tiene nada que ver con lo que hoy en día se reivindica en el 1 de mayo, ¿no? Como veis, es una parodia lo que hacen aquí, ¿no? Porque podemos ver cómo los trabajadores estaban en una situación de tomar las armas para tomar al asalto lo que eran sus derechos, en una situación totalmente desesperada. Tras esto, los trabajadores convocaron al día siguiente una concentración en la plaza de Haymarket, donde acudieron unos 20.000 trabajadores,
y se empezaron a producir enfrentamientos con la policía. Entre la policía se produjo una explosión que mató a una persona y dejó varios heridos, tras lo cual la policía comenzó a disparar, matando a 38 trabajadores y hiriendo a un centenar de ellos. Debido a esto se estableció el estado de sitio y el toque de queda y se produjeron un montón de detenciones, de abusos, de torturas de todos los trabajadores de la ciudad de Chicago. Tras esto se inició una causa contra 31 trabajadores, de los cuales finalmente quedaría reducido a solo 8, que serían lo que se conoce como los 8 mártires de Chicago, de los cuales se condenan a prisión a 3 de ellos y a otros 5 se condenan a muerte. De los trabajadores condenados a muerte son todos ajusticiados, excepto uno que se suicida antes de que sea ajusticiado. Y como ejemplo de la entereza que tenía esta gente y de lo comprometidos que estaban con la causa, quiero leer una de las últimas palabras de uno de ellos, de August Vincent Theodor Spies, que era un trabajador alemán periodista de 31 años, que ante el juez dijo: «Honorable juez, mi defensa es su propia acusación. Mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois 8 hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia». Este tipo de testimonios pueden encontrar también recogidos frases del resto de trabajadores. Lo que nos indican es que era gente totalmente comprometida con su lucha, como hemos dicho, una gente abnegada y que por tanto tiene que ser reivindicada, fuera de que ideológicamente podamos diferir con ellos, ya que bueno, en esa época pues las posiciones ideológicas eran un poco distintas, estaban menos desarrolladas, había que reconocerlo. Los anarquistas no nos gustan, pero muchos anarquistas estuvieron comprometidos de verdad con la lucha obrera, y más en esta época que todavía no se había desarrollado del todo el auge de lo que luego sería el socialismo científico y el comunismo. Tenemos que reivindicar la lucha de estos trabajadores, y esto, bueno, pues también es lo que al final se empezó a conmemorar en el 1 de mayo. El 1 de mayo fue establecido 3 años después, en 1889, por la Segunda Internacional como el Día Internacional de los Trabajadores, y se empezó a decir a los distintos grupos que la componían que promovieran la celebración de este día en todos los países. De esta forma se fue extendiendo por todo el mundo el día del 1 de mayo como día de lucha, de abnegación y de resistencia de la clase trabajadora contra el capital y contra las condiciones pésimas y lamentables de trabajo que tienen los trabajadores. De esta forma también el 1 de mayo se vio ligado a esa lucha por la jornada laboral de las 8 horas, y de esta forma en 1904 la Internacional en Ámsterdam proclamó que todos los partidos, sindicatos, etcétera, tenían que luchar, ¿no?, pues por esa jornada laboral de 8 horas. Este día se celebra prácticamente en todo el mundo. Hay algunos países que tienen otro día del trabajo por otros hechos concretos, pero en la mayoría del mundo se celebra el día 1 de mayo. Y ha tenido tanta fuerza y tanto desarrollo, sobre todo en el siglo XX, con el triunfo de la Revolución Rusa y del establecimiento de la Unión Soviética, que obviamente potenció muchísimo este día, que incluso la Iglesia Católica en 1954, con el Papa Pío XII, establece el día 1 de mayo como día de San José Obrero. Bueno, pues un poco como para también desde la Iglesia intentar restar fuerza a esos movimientos comunistas que estaban al auge celebrando el Día de los Trabajadores. En España también tenemos nuestro propio desarrollo de esa fecha, que bueno, fue sus primeras celebraciones en 1890, envuelta entre un conflicto, se desarrolló en España, entre socialistas y anarquistas. Este día fue apoyado principalmente por organizaciones socialistas y anarquistas en España, por varios sindicatos, como por ejemplo la UGT, fundada por Antonio García Quejido, que no tiene nada que ver con lo que se han convertido hoy, que son un sindicato de traidores y de comegambas, ¿no?, como todos sabéis. Distintas agrupaciones y distintas corrientes han luchado por el 1 de mayo en España desde finales del siglo XIX,
y han recibido muchísima represión por ello. Algunos casos, por ejemplo, pueden ser cuando durante la dictadura franquista se prohibió la celebración del 1 de mayo y se puso otro día para intentar, pues un poco como hizo la Iglesia con lo de San José Obrero, para intentar ir a la contra de los comunistas y de los revolucionarios, estableciendo el día de la fiesta de exaltación del trabajo, el 18 de julio, y lo que tuvieron que hacer los revolucionarios y comunistas que estaban en la clandestinidad era pues intentar hacer sus acciones de manera, bueno, pues hacer sus celebraciones de manera clandestina, intentando realizar agitación y propaganda en esas fechas, mientras eran perseguidos por la dictadura franquista. De esta forma no fue hasta 1978 en el que se volvió a poder celebrar de manera legal el 1 de mayo. Pero claro, ya en la democracia, las organizaciones que habían traicionado a los trabajadores en la revolución durante tanto la dictadura franquista como a partir de ella, comenzaron, bueno, a convertirse en serviles y a transformar este día de lucha en lo que ha terminado convirtiéndose a día de hoy. Es cierto que en democracia, en los primeros años, las primeras décadas, se seguía celebrando un 1 de mayo medianamente combativo, en el que pues todavía se realizaban huelgas generales, se llamaba a los obreros a la lucha, pero poco a poco fueron cayendo todas estas organizaciones en el reformismo, en el posmodernismo ideológico, y fue creándose la debacle que nos llevó a lo que se ha convertido el 1 de mayo a día de hoy. Bueno, y de esta forma llegamos al día de hoy, donde el día 1 de mayo se ha convertido totalmente en una fiesta, donde la lucha obrera que encabezaron organizaciones en el pasado se han convertido en serviles del gobierno, donde UGT y comisiones obreras, más que defender a los trabajadores, lo que hacen es traicionarles ante la patronal, sindicatos que reciben millones y millones de euros del gobierno y que están totalmente a su servicio, que no negocian en favor de los trabajadores sino en contra de ellos, que viven de los liberados sindicales, son, bueno, como todos sabéis, y todos les llamáis unos comegambas, y con motivo, porque lo único que se dedican es a eso, es a vivir del sudor de los trabajadores, son unos parásitos, y han convertido principalmente este tipo de organizaciones el día 1 de mayo en una fiesta que últimamente, los últimos que se han celebrado, es, en vez de una manifestación como las que hubo en Estados Unidos que hemos visto antes, donde los obreros llamaban a tomar al asalto sus cosas, se han convertido en una manifestación que lo único que hace es estar al servicio del gobierno. Es una manifestación en favor de Pedro Sánchez y con la que nosotros no queremos nada que ver. Por eso nosotros pues vamos a montar nuestro propio camino y vamos a montar nuestra propia manifestación en la que intentamos pues recuperar ese sentimiento combativo, esa esencia revolucionaria que es la que nunca tuvo que perder la jornada del 1 de mayo y la que han vendido de forma totalmente obscena y totalmente degenerada estos partidos, donde les es más importante irse a Francia, hacerse una foto porque quieren subir la edad de jubilación que quedarse aquí en España luchando por ella, y lo que hacen aquí es subirla de mano del gobierno. Les es más importante ir a sacarse la foto a la huelga feminista que pactan con la patronal en vez de luchar con los trabajadores que están en una situación cada vez más depauperada. Y ese es el sindicalismo que tenemos hoy en día y eso es en lo que se ha convertido el 1 de mayo. Nosotros, como he dicho antes, queremos reivindicar la esencia revolucionaria que tuvo el 1 de mayo en su inicio y volver a establecer este día como un día de lucha de la clase obrera, como un día de avance y un día de recuerdo de aquellos que, bueno, dieron su vida y dieron todo por el avance de nuestra clase. Y bueno, como siempre, me gustaría recomendaros una serie de lecturas complementarias acerca del tema de hoy, sobre todo historia, ya que bueno, el día 1 de mayo conmemora un hecho concreto, pero es un hecho que no se puede comprender si no vemos un poco en el contexto en el que se estaba desarrollando toda esa lucha de clases, ¿no? Entonces, un libro que para mí es de los mejores para entender el periodo es este que tengo aquí. Bueno, esto es una agrupación de 3 libros que son La Era de la Revolución, La Era del Capital y La Era del Imperio, de Eric Hobsbawm, que da una visión muy buena desde finales del siglo XVIII-XIX hasta el siglo XX, y que bueno, pues para ver una visión de cómo era el mundo, en qué condiciones se estaba desarrollando y en qué condiciones propiciaron todos estos hechos, pues me parece muy bueno.
Luego, por otro lado, también quería recomendaros ya en el caso de España 2 libros. Uno sería este de aquí, Aproximación a la historia del marxismo español. Generalmente, os recomiendo este porque lo tengo a mano y es bastante buen libro. Es un manual que, bueno, pues nos habla un poco de cómo se desarrolló el marxismo en España, pero en general cualquier libro un poco de historia del movimiento español, como por ejemplo el de Truñón de Lara, que sí que os lo recomendaría 100%, lo que pasa es que no lo tengo aquí en físico para enseñároslo. Otro libro que os podría recomendar, que a mí me gustó mucho para cuando hice el vídeo de Antonio García Quejido, es este, el de Líderes del Movimiento Español, ¿vale? De Manuel Arbeloa, en el que, bueno, repasa varias figuras de esa época y que también da una visión muy buena sobre la historia de España. Y finalmente, para tener un poco una visión general de la historia revolucionaria de España, os recomiendo este libro de Roberto Vaquero, en el que, bueno, pues dan un repaso a toda la historia revolucionaria de España y que, bueno, nos puede servir también para comprender un poco ese movimiento obrero del que hemos hablado hoy. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que, bueno, que retomemos ese espíritu de lucha y esa esencia revolucionaria que tiene el 1 de mayo, que os haya servido un poco para entender cómo se ha desarrollado esta fecha y cómo tenemos los comunistas que enfocarla de aquí al futuro, como ese día de lucha, y confrontar contra toda esta caterva de agrupaciones y partidos, etcétera, que lo único que hacen es estar a favor del sistema, olvidar a los trabajadores y olvidar ese recuerdo de esos 8 mártires de Chicago que dieron su vida por la emancipación de nuestra clase. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.